Hola, saludos amigos. Durante la Segunda Guerra Mundial, una de las principales ambiciones que tenía Hitler consistía en conseguir artefactos de poder que le permitieran ganar la guerra, porque tan solo utilizando una elevada tecnología es como podría hacerse con el control total del planeta. Varios de estos artefactos servían para abrir portales a determinados lugares del mundo subterráneo. Así, en la región montañosa de la frontera checa, junto a la aldea Luzbizdov, todavía se puede ver el anillo de pruebas usado por los nazis para abrir un portal. En ese lugar se encuentra una entrada al subterráneo donde se llevaron a cabo diferentes experimentos secretos, entre los que destaca la creación de un objeto volador parecido a una vimana y conocido como la campana. El proyecto se desarrolló bajo los nombres de Cronos, que significa tiempo, y de Lantentaga, que significa portador de luz. En los documentos secretos figuran referencias a la creación por parte de los nazis de una máquina del tiempo, así como de un portal de transportación con el que pretendían cambiar el curso de la guerra. Por ese portal llegaron seres que viajaban en sus naves voladoras y lo hicieron para beneficio del Tercer Reich. Pero como se trataba de un proyecto secreto, nadie debía saberlo, nadie debía sospechar que los nazis estaban siendo ayudados e incluso dirigidos por seres que habitan en el mundo subterráneo. Tras finalizar la guerra, muchos de estos proyectos acabaron siendo operados en bases norteamericanas, en donde los científicos nazis fueron protegidos dentro de la operación Paperclip, porque se instalaron en Estados Unidos adquiriendo nuevas identidades. De hecho, fueron ellos quienes crearon la CIA, la Agencia Nacional de Seguridad y otras agencias dedicadas al control de la población humana. Pero también fueron ellos los encargados de llevar a cabo un plan secreto cuyo objetivo consistía en encubrir la gran cantidad de ovnis que comenzaron a ser vistos por multitud de testigos, y eso a raíz de la apertura de diferentes portales. Y como muchos de los testigos eran personas con credibilidad como controladores aéreos o pilotos entrenados, se decidió llevar un control exhaustivo de todos los informes que había sobre estos temas para poder así desacreditarlos como inexplicables o como fenómenos naturales. Nadie debía saber la verdad. Con este propósito, en 1948 iniciaron el proyecto SIGN, al que siguió el proyecto CRASH, que fue desmantelado en 1951 para dar comienzo al proyecto Libro Azul, el cual operó desde la base aérea de Wright-Patterson en Ohio. A la cabeza se encontraba el capitán Edward Rappold, quien tuvo al astrónomo Allen Hynek como a su principal asesor científico. Fue entonces cuando se creó un término para sustituir platillo volante por OVNI, objeto volador no identificado. Y fue también cuando se creó un comité de científicos que incluía a varios físicos, meteorólogos e ingenieros, el cual fue dirigido por el Dr. Robertson. El llamado Comité Robertson recomendó a las fuerzas aéreas que quitara importancia al tema de los ovnis, diciendo que todos los casos tienen una explicación racional. También les instó a que emprendieran una campaña de desacreditación de estos temas para disminuir el interés público. El informe aconsejaba utilizar los medios de comunicación, incluyendo a la empresa Walt Disney y a psicólogos, para ridiculizar el fenómeno y proponer explicaciones convencionales. Además, los grupos de aficionados al tema OVNI debían ser vigilados, y esto debido a su potencial influencia sobre el pensamiento de las masas. En resumidas cuentas, el Comité Robertson recomendó que la opinión pública fuera controlada mediante un programa de espionaje, mientras que la propaganda oficial fue usada para desacreditar a los testigos de estos avistamientos. Porque en realidad esa era la principal misión de este equipo de trabajo: desacreditarlo todo clasificando los casos como explicables, inexplicables o con información insuficiente. Según ellos, la mayoría de los fenómenos se debían a aviones, globos o tenían explicación astronómica, mientras que otros eran fraudes o locuras. Concluyeron que no existe ninguna prueba que indique que las observaciones clasificadas como no identificadas hagan alusión a naves extraterrestres, determinándose de forma oficial que lo que los testigos vieron en realidad no eran más que el planeta Júpiter o algunas estrellas brillantes. El caso es que la investigación OVNI fue declarada secreta por motivos de seguridad nacional,
Y cuando en el año 1955 hicieron público el informe especial número 14, aseguraron que científicamente los ovnis no existen. Estos científicos fueron acusados de apañar los resultados a voluntad y de desprestigiar a los testigos. Algunos investigadores, como el doctor Bruce Maccabee, quien repasó los datos en profundidad, advirtió que las conclusiones de los analistas estaban por lo general en desacuerdo con sus propios resultados, los cuales se hallaban en dibujos, gráficos y mapas. Los críticos, incluyendo también a algunos científicos, sugirieron que el proyecto Libro Azul trabajó de forma muy cuestionable, o peor aún, fue una simple tapadera. Entre sus principales detractores se encontraba Allen Hynek, quien trabajó en el programa hasta su conclusión en 1969. Allen aseguró que no se ahondó lo suficiente en los datos ni se buscó definir la verdadera naturaleza del fenómeno. En un informe calificó las conclusiones del Libro Azul como de absurdas y divulgó que el sargento David Moody había aplicado el método de la convicción antes que el de la prueba. Así, cualquier cosa que no entendiera o que no le gustara la ponía inmediatamente en la categoría de sucesos psicológicos. Describió a David Moody como el maestro del posible: posible globo, posible avión, posible satélite de comunicaciones, posibles pájaros. En la serie de History Channel sobre el proyecto Libro Azul aparece el astrónomo Allen y su compañero, el capitán de las Fuerzas Aéreas Michael Malaki. Los dos se dedicaban a investigar diversos casos en el que los testigos afirmaban haber visto luces en el cielo, las cuales se comportaban de una manera inusual. Algunos también aseguraron haber tenido encuentros con extraños seres o incluso haber sido abducidos. Tras investigar la veracidad de estos testimonios, los protagonistas llegaron a la conclusión de que se encontraban involucrados en una gran conspiración y que esta conspiración podía poner sus vidas en peligro. Entre los casos que investigaron está el conocido como el monstruo de Flatbush, las luces de Lubbock o el combate aéreo de Goman. En otoño de 1948, George Goman, un aviador norteamericano que combatió en la Segunda Guerra Mundial, se hallaba volando a bordo de un Mustang P-51 cuando observó un extraño objeto que se movía a una enorme velocidad, el cual hacía unos giros imposibles. Pero la falta de evidencias terminó por hacer que los investigadores oficiales señalaran a un globo meteorológico como la causa de ese avistamiento. Y en el año 1951, y sobre la ciudad de Lubbock, en Texas, muchos testigos observaron una formación inusual de luces, las cuales fueron conocidas como las luces de Lubbock. En varias oleadas y durante varios días se vieron entre 20 y 30 luces, las cuales eran tan brillantes como las estrellas, pero más grandes en tamaño. Según un testigo, el doctor Grayson Mead, las luces parecían tener un color azul verdoso ligeramente fluorescentes y eran absolutamente circulares. Otro testigo, Carl Hart, las vio volando en forma de V y las fotografió, apareciendo en periódicos de todo el país, así como en la revista Life. Pero a pesar de esto, el director del proyecto Libro Azul concluyó que se trataba de chorlitos, unas aves que volaban sobre Lubbock en su migración anual, las cuales habían reflejado las nuevas luces que se habían instalado en las calles para iluminar las noches. Tan absurda fue esta explicación que el mismo Edward Rappold, en su libro de 1956, titulado El informe sobre objetos voladores no identificados, rechazó la hipótesis de los chorlitos. En su libro alegó lo siguiente: no eran pájaros, pero no eran naves espaciales. Las luces fueron identificadas como un fenómeno natural muy común y fácilmente explicable. Dejo para el final la historia más increíble, ya que hace alusión al avistamiento de un ser reptiliano, el cual fue conocido como el monstruo de Flatbush, una criatura a la cual se atribuye un origen extraterrestre. Desde inicios de los años 50, este reptiliano ha sido visto por varios testigos, siendo descrito como un ser de unos 3 metros de altura, cuyo cuerpo parecía tener forma humana. Era de color verde y se hallaba envuelto en una túnica con capucha que lo cubría, pero los testigos pudieron ver sus manos, las cuales terminaban en dedos con forma de garras.
Lo que más destacaban eran sus ojos de color amarillo intenso, así como sus chillidos, los cuales eran muy agudos y se parecían a los silbidos. A su alrededor se percibían olores muy extraños. A este ser siempre le precedía un objeto que brillaba en el cielo, una esfera de luz roja que tomaba tierra. Varios testigos junto a un soldado de la Guardia Nacional se dirigieron a ese lugar del bosque en donde había aterrizado el ovni y al llegar vieron una gran esfera con una luz roja pulsante. Todo estaba cubierto por una niebla de color acre que causó un gran ardor en la nariz y en la boca de quienes allí se encontraban. En ese momento observaron dos pequeñas luces sobre el objeto y cuando alumbraron con su linterna vieron a una extraña criatura que se movía de una manera muy particular, la cual emitió un sonido chillón mientras se dirigía hacia ellos. Todos huyeron espantados. El oficial elaboró un informe que mencionaba que en ese lugar se percibía un olor metálico quemante, el cual persistió durante días. Muchos sintieron irritación en la nariz e hinchazón de la garganta y hasta tuvieron vómitos. Otras personas, tras su encuentro con el reptiliano, fueron sencillamente ingresadas en centros psiquiátricos donde fueron acalladas con tratamientos agresivos que anularon su personalidad y que archivaron sus recuerdos reprimiéndolos. Otros testigos mencionan que cuando la nave de la criatura aparecía, se producía una fuerte sacudida en donde el suelo temblaba, al mismo tiempo que los aparatos eléctricos dejaban de funcionar. Sin embargo, tras examinar el caso, el comité del proyecto Libro Azul concluyó que la luz que habían visto los testigos en el cielo era un meteorito, que la luz roja palpitante era una señalización aérea de peligro y que la criatura descrita por los testigos se parecía bastante a una lechuza. En el pueblo de Flatwoods existe un festival llamado el Día del Monstruo, el cual se lleva a cabo a la salida del bosque y donde se venera a esa criatura conocida también como el monstruo verde. Hasta el día de hoy se siguen reportando casos de apariciones de este ser reptil. Es una realidad que el comité encargado de investigar estos temas perdió su prestigio al desacreditar de manera tan poco inteligente este fenómeno, tildando a la gente de loca y haciendo que muchas personas fueran sometidas a terribles tratamientos para hacer que olvidaran cuanto habían vivido. Pero los constantes intentos por desacreditar las observaciones de los miles de testigos tan solo han servido para aumentar la sospecha de que hay algo que no quieren que sepamos. Obviamente no quieren que descubramos que esos seres que acceden a nuestro mundo a través de portales y montados en sus naves voladoras, en realidad son sus aliados. Hasta mi próximo vídeo.